Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó sus redes sociales para desear a los mexicanos lo mejor para el año que inicia, pero también para asegurar que en este 2019 le irá bien al país, pues su administración ya trabaja para que haya crecimiento económico, empleos, paz, bienestar y tranquilidad. Dijo que en su primer mes de gobierno se han sentado las bases para que la transformación suceda, pues iniciará la entrega de apoyos a estudiantes, a personas con discapacidad, adultos mayores, y se han establecido los mecanismos para que se trabaje con austeridad, de manera que se logre un crecimiento económico para todos. Pienso que nos va a ir bien. Vamos a llevar a cabo la transformación de México. Ya inició la transformación del país y esto nos va a dar buenos resultados. Esto va a dar frutos, todo esto que estamos haciendo y que venimos sembrando desde hace muchos años. Llevamos un mes en el gobierno y yo pienso que se han sentado las bases, falta todavía, pero ya se avanzó. Ya se definió, por ejemplo, que sin aumentar la deuda, sin impuestos nuevos, sin aumentar los impuestos vigentes, sin gasolinazos, vamos a poder financiar el presupuesto. Es decir, vamos a tener recursos suficientes para que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya bienestar, que haya paz, que haya tranquilidad en el país.